Sí, ¿no? Ya, perfecto. Sí, pues se escucha. Por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas, denominadas bronquios. Los bronquios se dividen en bronquiolos y finalmente en grupos de sacos frágiles y delgados, semejantes a racimos de uvas, denominados alvéolos. En los alvéolos se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en la sangre. Las personas que trabajan en minas tocantes o trabajan con sustancias como el hormigón o el vidrio, corren mayor riesgo de inhalar pequeñas partículas de silicio. El silicio, principal componente de la arena, es un cristal natural muy común. Las pequeñas partículas de silicio se desplazan a los sacos alveolares a través de las vías aéreas más pequeñas. En los alvéolos, las partículas de silicio son absorbidas por las células inmunológicas denominadas macrófagos, capaces de destruir los cuerpos extraños en el cuerpo con enzimas especiales. Desafortunadamente, en lugar de que los macrófagos destruyan estas partículas, el silicio es letal para estas células inmunológicas, que liberan enzimas al morir. Cuando son liberadas, estas enzimas actúan como un irritante para los pulmones e inician un proceso inflamatorio. Cuando esto ocurre, unas células especiales denominadas fibroblastos se desplazan y comienzan a depositar tejido fibroso alrededor de las partículas, formando nódulos de tejido cicatrizal en los pulmones. La formación de tejido cicatrizal termina reduciendo el intercambio de oxígeno en los pulmones y causa una dificultad para respirar que empeora en forma progresiva. Otros síntomas de la silicosis pueden incluir dolor en el pecho y una tos seca y áspera que puede causar sangrado. Que produce insuficiencia respiratoria, pero la silicosis es una enfermedad pulmonar crónica, incurable e irreversible, que produce insuficiencia respiratoria. Pero, ¿cómo se genera? La principal causa es respirar sílice cristalina, que ingresa a través de las vías respiratorias. La sílice se va acumulando con el tiempo y dificulta cada vez más la respiración, pudiendo causar finalmente la muerte. Los trabajadores que están más expuestos son los que se desempeñan en minería, metalurgia, construcción y mampostería. Con los años, las partículas de sílice se depositan en el interior de los pulmones, perdiendo elasticidad y disminuyendo la capacidad de inhalar oxígeno. Esta enfermedad no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores que la poseen, sino también al interior de las familias. Comienzan los gastos en salud y la preocupación de no ver una mejoría. Al pasar el tiempo, el trabajador se enferma más y podría depender de un balón de oxígeno para vivir, quedando totalmente discapacitado para trabajar y compartir con sus seres queridos. Previene esta terrible enfermedad preguntando a tu supervisor si 1. Estás expuesto a sílice. 2. Estás utilizando el respirador adecuado. 3. Estás utilizando en forma correcta el respirador. Previene y protégete. Muchos tipos de industrias, como la extracción de áridos, la minería, las cementeras, trabajan con productos o materias primas que contienen sílice cristalina, que se encuentra principalmente en el cuarzo. En el momento en el que se trituran, cortan, perforan, tallan o muelen estas materias primas, se pueden liberar al ambiente de trabajo polvo de sílice.
Son partículas respirables muy perjudiciales que con el tiempo pueden provocar la enfermedad conocida como silicosis. La silicosis es una de las enfermedades profesionales más antiguas que se conocen. Tradicionalmente siempre la han venido padeciendo los mineros, pero de un tiempo acá se han venido detectando una serie de brotes y de nuevas actuaciones en este tipo de enfermedad, fundamentalmente consecuencia del trabajo en cuarzo, el mármol, y en los últimos tiempos consecuencia de lo que es el aglomerado de cuarzo. Este aglomerado de cuarzo contiene una concentración en sílice cristalina que, dependiendo del fabricante y del acabado, puede variar entre el 70 y el 90%. David, uno de los trabajadores afectados, nos explica que como alternativa al mármol o al granito, empezaron a usar estos aglomerados en encimeras de cocina y baños. Cuando comenzaron los problemas de asfixia y bronquitis, saltaron las alarmas entre los trabajadores. A raíz de ahí, como es nuevo, pues no se sabía si era una bronquitis, si era otra cosa. Entonces ya fueron detectándolo poquito a poco, hasta el día de hoy, vamos, que están bastante pillados. Entre una cosa y otra se han cogido bastante, que hay algunos que tienen que hacer hasta un trasplante de pulmón. Es bastante fuerte decirlo, pero es la realidad. Al menos algunos, otros menos afectados, pero tenemos que estar usando Ventolin porque nos asfixiamos. En la vida normal cotidiana no podemos hacerla igual que otra persona. Yo creo que hay un gran desconocimiento, ¿no?, como decía, de lo que es la silicosis. Por tanto, entendemos que lo primero es formarlos, informarlos. Y una vez formados e informados, estos trabajadores van a poder poner las medidas necesarias y obligadas para no adquirir este tipo de enfermedad. Los riesgos por la manipulación del aglomerado de cuarzo son muchos. La sílice cristalina en contacto directo con la piel en estado irritación por abrasión mecánica, irritación de ojos, nariz, garganta y vías respiratorias, desarrollo de silicosis, enfermedad que no tiene cura, y otras enfermedades como cáncer de pulmón, enfermedad renal, pérdida de función pulmonar e incremento de tuberculosis. Para informar y hacer un diagnóstico de esta enfermedad en Andalucía, Comisiones Obreras está realizando una campaña basada en una guía en la que se recogen las medidas preventivas a adoptar, entre otras muchas cosas. Lo que estamos planteando a nivel sindical es una mayor formación de los trabajadores que están expuestos a esto, una mayor formación evidentemente de los propios empresarios, que se cumplan los protocolos de actuación desde el punto de vista sanitario, que haya una vigilancia de la salud permanente de estos trabajadores expuestos y que al final evidentemente el asesoramiento para todos aquellos trabajadores que ya tienen contraída la enfermedad para que podamos tramitarla desde el punto de vista de las indemnizaciones que pudiera corresponderle y de intentar mejorar sus condiciones de trabajo. Estamos hablando de la manipulación y del tratamiento de aquellos trabajadores que trabajan con el cuarzo. Nunca estamos hablando de los usuarios que pueden tener cuarzo en su casa, que lógicamente hoy en día es muy habitual tener por cualquier encimera o cualquier pieza de cuarzo en su casa, lo cual es bastante inocuo en este caso, puesto que no hay una manipulación. Siempre que no haya una manipulación, pues no hay peligro tal para que se pueda adquirir silicosis. El aumento de la silicosis en los últimos años ha alertado a Comisiones Obreras, que lucha contra ella a través de la información, la formación, la prevención de riesgos y el apoyo a los afectados por esta u otras enfermedades profesionales. Bueno, después de lo visto, digamos, ¿cómo ven ustedes el tema de la responsabilidad del ingeniero de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo ven la responsabilidad o cómo ven las personas que están implicadas dentro de lo que se refiere, digamos, la responsabilidad del ingeniero industrial que también posiblemente está en este tema de seguridad y salud en el trabajo? Porque no solamente es ingeniero industrial, puede ser un abogado, un economista, una obstetriz, ¿no? Me he chocado con eso. Les ha gustado el tema, se han desarrollado, pero al final todos estamos en la materia, ¿no? En lo que se refiere, pues, la prevención, ¿no? Entonces, este es uno de los, digamos, de las enfermedades que a mí me atrae mucho en el sentido porque, digamos que es un poco, no digamos tan fácil, pero el escuchar toser a alguien, ¿no? Te puedes dar cuenta si tiene tuberculosis, si su tema es un tema de tos seca, ¿no? Y como vemos,
es el producto de que el mecanismo, de acuerdo al segundo video, ¿no? Primer video, digamos, crea sus defensas, porque obviamente encapsula estos cristales, ¿no? Y al encapsular hay macrófagos que vienen y obviamente lo enrollan, ¿no? Lo envuelven, ¿no? Porque son un tipo de macrófagos. Es la respuesta del sistema inmunológico, que quiere decir que en cada puntito donde va encontrando trata de encapsular para que supuestamente no infecte a los demás. Pero el tema es la cantidad de momentos, el tema es la cantidad de, digamos, espacios en el día que la persona está afecta a ello, ¿no? Es la cantidad y hablando del tiempo. Entonces, ¿qué piensan ustedes, no? De lo que hasta ahora vienen, digamos, estudiando, que se podría hacer en estos casos, ¿no? Muchas cosas lo han dicho ahí digamos, en el tercer video, pero ¿qué creen ustedes que cuál es la responsabilidad, hablando de responsabilidad, de la persona, el especialista del sistema de gestión e incluso del comité? ¿Qué piensan ustedes? A ver, por favor, los que están en el aula, obviamente el que va a participar puede, digamos, abrir y participar, o los que están, obviamente, de forma individual en sus teléfonos también. ¿Podrían, por favor, decirme cuál creen ustedes que es, obviamente, los aspectos fundamentales que debe, digamos, cuidar el sistema de gestión? A ver. O yo llamo. A ver. A ver, dime, José Luis Elías González Aguilar, cuéntame. Los exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos ocupacionales, ya, ya, perfecto. Los hemos. Ujú, ujú, ujú. Ya, ujú, ujú, ya. Y todo ello, ¿consideras tú, disculpa que te haga una repregunta, pero consideras tú que podría tener un aval legal también, ¿no? Porque hay un aval legal que hay que cumplir, pero la idea, obviamente, no solamente es pensar en el aval legal, sino la idea es pensar de que las personas, ¿no? José, las personas, los colaboradores son personas, ¿correcto? Hay que cuidarlas, ¿no? Hay que protegerlas. Para eso nos estamos preparando, porque esa es la idea, ¿correcto? No podemos ver el tema como un tema de un colaborador. Estamos hablando de una persona que puede afectar, como dice en el tercer video, la parte familiar, la parte de los gastos, porque depende también el contrato que tengan las personas, ¿correcto? Entonces es algo que, digamos, ese es digamos, el entendimiento social que debemos darle al tema de nuestro trabajo, que obviamente es una actividad, una profesionalismo y una profesión que está embarcado en el servicio. Correcto. Nosotros tenemos una predisposición. Yo no dudo que ninguno de los que están en la sala tenga una predisposición al servicio. Porque si no lo tienen, entonces no van a ver las cosas de buscar hasta lo último qué podríamos mejorar, qué podríamos, digamos, arreglar. Porque un tema es las normativas, que si la ley, que si el reglamento, que si la hizo. Bueno, ¿para qué se crean? Hoy ya nos toca el tema de las leyes, las normativas, y que es escucha, que si no podemos hacer sobre leyes y normativa, estoy segura que tranquilamente sale una maestría en relación a lo que se refiere, todo lo que se debe tocar. En un espacio de 2 horas, 2 horas y media, porque también la parte práctica, donde se tiene que exponer, es un poco difícil, pero he tratado obviamente de condensar, porque hay una parte que ustedes también tienen que hacer, porque tienen que ser activos para que aprendan a buscar información, para que aprendan a investigar. Yo soy una defensora propia que pienso de que para que un alumno aprenda a investigar, tiene que obviamente darse, digamos, eh, de alguna manera, digamos,
encargar trabajos que los ayuden a buscar y ver dónde podemos encontrar esa información. Entonces, el bienestar del trabajador, correcto, y que está relacionado a la higiene industrial, el bienestar del trabajador, ojo, eh, obviamente para que no tenga una enfermedad ocupacional, no tenga en el tema de su edad madura o de repente 30 años el tema de silicosis, porque le puede dar, eh, esta en la aplicación de nuestro trabajo que sea adecuado. Y muy a margen de las leyes que me puede parametrar cómo se debe formar el comité, cuáles son las leyes, cuáles fueron las anteriores, etcétera, qué leyes hay en la parte nacional e internacional, es el tema que nosotros tenemos que darnos cuenta que todo va a partir de un principio, de la calidad de nuestro trabajo, de nuestro profesionalismo. Es como decir un ejemplo, ¿no? ¿Por qué ponen en los trabajos, por ejemplo, las personas tienen que venir a las 8 de la mañana y tienes que marcar tarjeta? Porque si no lo ponen así, inclusive lo reglamentan, hay amonestaciones, viene desde el Ministerio de Trabajo. Si no lo ponen así, las personas no vienen a las 8 de la mañana. Las personas no tienen un control. Ustedes lo van a ver cuando estén en el ejercicio laboral. A pesar de que se supone que se establece un control, hay muchas personas que se amparan, por ejemplo, quieren romper la legalidad y se amparan, por ejemplo, en que son madres, tienen que dejar a sus hijos al colegio, y que X, y que Z, y si obviamente que están estudiando. Bueno, y el tema es que si tú decides estar en la universidad, estás en la universidad y obviamente tienes que cumplir con lo que obviamente es adquirido, con el tema de la responsabilidad. Y si estás trabajando, sabes por qué te metes en ese horario. Y si eres madre de familia, sabes cuáles son tus responsabilidades, pero una cosa no debe contraponer la otra. Salvo que el niño esté enfermo, esté delicado, eso es otra cosa. Correcto, que a cualquiera le pasa, se dan los permisos, todo, pero el llegar tarde, por ejemplo, porque hay sanciones y todo, porque la gente, si tú lo dejas abierto, pues la gente no viene. Tiene 8:30, 9 de la mañana, hay unos que son recontrosados, vienen 9:30 de la mañana, así sea, o sea, peor si es una empresa estatal. Y ojo que en la empresa estatal son muy rigurosos, pero hay personas que le sacan la vuelta, o sea, hay una serie de argumentos hasta que obviamente están enfermos, inclusive mencionan que tienen cáncer y de repente cuando tú vas obviamente a ver ya el tema en sí, eso me ha pasado, resulta que la persona no ha tenido el tema. Tenía un problema estomacal, quién le firmó esos documentos, habría que ver, o sea, hay una serie de cosas que en realidad, pues, por eso que existen las normativas, ¿no? Y por eso que existe, por ejemplo, en el caso de nosotros, la seguridad, la SUNAFIL, porque la SUNAFIL tiene que ir digamos, a inspeccionar y evaluar, porque sería tan sencillo de que obviamente los profesionales hacen su trabajo, hacen un control, disminuyen los accidentes, pero no, hay todo un organismo, un aparato que no se abastece para poder, digamos, supervisar las fallas, las no implementaciones, y hay de todo. Te encuentras de todo en la empresa. Políticas que no están firmadas, mal hechas, el tema que, por ejemplo, alguien asesoró, le dijo que la política tenía que ir firmado por el jefe de compras porque era donde entraban las compras, con el comité. O sea, se encuentran con una salsa de diferentes condimentos. Y en realidad es bastante complicado. Por eso que existen las normativas, por eso que existen las leyes, para que obviamente la sociedad se regule, en este caso la sociedad empresarial, los que ofrecen sus servicios, o sea, bajo un intercambio comercial como es el tema del trabajo, que obviamente ofreces tu energía por dinero, porque eso es lo que hacemos. Damos nuestra energía por dinero. En el caso de nosotros damos nuestra energía, nuestra intelectualidad por dinero. Pero no lo veamos así, veámoslo como lo que es digamos, una profesión de servicio, ¿correcto? Entonces, dicho esto, nosotros vamos a ver ahora, digamos, lo que es el tema de la legalidad que podamos tener, digamos, dentro de lo que se refiere el tema del marco, ¿no? De lo que es la higiene, ¿no? No da, ya. Higiene laboral, ¿no? Nos toca el marco normativo nacional y referencias internacionales, la base legal del higienista en el Perú, metodología de la higiene industrial, límites permisibles, dos de los puntos que ustedes van luego digamos, a realizar, porque es importante que vayan, va a ser todo por grupos. Y bueno, la higiene laboral, ¿ven el PPT, por favor? Ya, miren, la higiene laboral, de la parte de lo que es la seguridad, es
un área muy importante dentro de la seguridad, porque a partir de la higiene laboral yo puedo reducir las enfermedades ocupacionales. Pero ojo, también puedo reducir aquellas enfermedades que por el hecho de, obviamente, digamos, la persona está afecta a ciertos, digamos, polvos, digamos, elementos químicos, pueda desarrollar, por ejemplo, cánceres, ¿no? Acá hay dos cosas que hasta ahora no se toca de frente, pero hay personas que están predispuestas a hacer, por ejemplo, tienen, digamos, base porque familiares han tenido algunas enfermedades que son inmunes, por ejemplo, por no nombrar cáncer, cosas inmunes. Y cuando obviamente tienen, de repente ni siquiera mucho tiempo, de repente simplemente ha sido una semana que de repente, digamos, le enseñaron, digamos, empíricamente para poder subrayar el tema de un problema que se encontró porque la persona encargada de eso no lo podía hacer y de repente esta persona desarrolla una enfermedad relacionada al químico, relacionado al metal que se está manipulando, porque usted sabe que los metales también accionan sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano obviamente absorbe, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos el tema, por el cadmio, tenemos el tema de una serie de, digamos, también elementos químicos, que si estamos afectos a ellos, estamos muy cerca y va a depender del estado de la persona, endocrino, digamos, anatómico, para decir que no se va a desarrollar una enfermedad, pero que parte de un estímulo de parte de la parte laboral. Hasta ahora, hasta ese nivel, no lo están viendo, pero los médicos sí lo ven. Desde el punto de vista de la seguridad y salud de trabajo, vemos la cantidad, que como dije temprano, o sea, hace un momento, la cantidad y el tiempo. Pero hay mucho por investigar. Cada vez la seguridad y salud de trabajo se abre más. Ahora hablamos de rentabilidad, hablamos de productividad. Esto es un mar que, obviamente, nadie lo va a parar porque la cadena de suministro, la empresa, o sea, si la hablamos como cadena de suministro, va a tener éxitos y siempre y cuando nuestro trabajo, que es de servicio, va a ayudar y va a colaborar para que las acciones en la empresa no paren desde el punto de vista de un accidente, un incidente o de una enfermedad ocupacional. Entonces, partiendo de eso que le estoy mencionando, se dice que la higiene laboral aborda el conocimiento, evaluación y control de los factores del lugar de trabajo que pueden causar enfermedades o lesiones. O que le he dado dos cosas, una enfermedad por la cantidad de tiempo, que es lo que usualmente se trata, y la otra que puede estar estimulado por el sistema inmunológico de la persona, su sistema endocrino y todo lo que tiene que ver con la persona. ¿Correcto? Para ello, previamente se deben clasificar los contaminantes, cuáles son los contaminantes, y para ello yo debo conocer los procesos, qué cantidad entra en cada etapa, en cada actividad, a cuánto está, digamos, expuesto la persona. Es como que yo tengo un proceso productivo, en la primera estación de trabajo entra 10 gramos, en la tercera está entrando 60, porque hay aditivos que le he hecho más, en la otra tengo 90, pues bueno, el segundo y el tercero están más con riesgo que el primero, en función a la teoría ahora que se maneja en higiene laboral. Pero si yo me pongo a ver los tres, porque yo no sé si el primero obviamente tiene una afectación del sistema inmunológico o lo que es obviamente su misma, digamos, aspecto corporal químico, digamos, está muy, digamos, susceptible a que puedan desarrollar una enfermedad ocupacional. Consigna todo lo relacionado al puesto laboral y el desarrollo de los colaboradores en su área de desempeño laboral. Esta lámina se la presenté la semana pasada y obviamente lo vuelvo a poner porque obviamente aquí es algo que se nos tiene que posicionar, que es el tema de la parte física, mental y social del trabajador, y lo que obviamente vemos a través de higiene es tratar de ver y controlar el tema de la parte física, ¿correcto? Y obviamente vemos el tema de lo que se llama la higiene industrial, obviamente, que es lo que busca una vida autónoma, gozosa y solidaria. Agentes, pueden haber otros agentes que pueden aparecer. Ahorita la teoría de la seguridad y salud en el trabajo, digo otros, porque hay aspectos que van vinculados a la parte química que de repente se puede consignar como no agentes químicos, que son, por ejemplo, químicos físicos, etcétera. Obviamente se tendrá que tomar en cuenta como tal. Eso depende, obviamente, de lo que la empresa esté manipulando. Las empresas comúnmente, como por ejemplo cerveceras, el tema de las gaseosas, el tema de plástico, es algo que se maneja. Entonces podemos manejarlo con esta teoría. Hablamos esa vez que obviamente había el tema del ruido, la temperatura, la parte física, ¿no? Las vibraciones, radiaciones ionizantes, no ionizantes, que van de la parte física, la parte química, forma molecular, los agregados moleculares como el aerosol, lo biológico, el virus, bacterias, hongos, etc.
Adentrándonos en el tema legal, es importante tomar en cuenta los acuerdos sociales en relación a las mejoras de las políticas y normativas en función de la seguridad, salud en el trabajo. Eso era algo que antes en la mañana, pues me levanté muy temprano para poder ya, digamos, cerrar el tema de la PPT de hoy día, ¿no? Porque yo estoy haciendo material, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije, bueno, es darle la normativa o es obviamente darle la raíz de donde nace todo de alguna forma para que obviamente estén claros porque somos profesionales especialistas en el área. Entonces ahí va el tema, adentrándose en el tema legal para ver las funciones de la normativa de la seguridad, salud en el trabajo. Entonces, todo este tema nace de qué? De un fortalecimiento institucional de órganos y funciones. Tenemos los despachos ministeriales, el viceministro de Trabajo, ¿no? Que obviamente también está con el viceministro de Promoción de Empleo y Capacitación Laboral. Ellos obviamente proponen y ejecutan la política en materia de fiscalización, la Dirección General de Inspección de Trabajo, Dirección General de Derechos Fundamentales de Seguridad y Salud en el Trabajo, la política normativa y cultura en seguridad, salud en el trabajo, y también está la política nacional. Dirección General de Trabajo, difusión de la normativa laboral. Dentro de este tema hay una Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos divididos en regiones, ¿no? Tenemos el país como país, la primera parte, donde está el viceministro de Trabajo, está responsable. Luego tenemos el tema de las regiones, también tenemos el tema de las municipalidades, que son los gobiernos locales. Entonces, dentro de la Dirección Regional tenemos obviamente el tema de la Dirección de Inspección Laboral y tenemos la Dirección de Promoción y Protección de todo lo que tiene que ver con los desastres y fiscalizaciones, seguridad y salud en el trabajo. Fortalecimiento institucional, la parte rectorial, ¿correcto? Despacho ministerial, lo que obviamente antes hablamos sobre la Dirección General de Inspección de Trabajo, los puntos, ¿no? Y acá viene uno, normativas y lineamientos técnicos, ¿no? Que obviamente ven esta órgano, esta organización. ¿Sí? Se ha asistido en la elaboración de normas sectoriales de energía y mina, vivienda, construcción y agricultura y se coordina con el sector de salud, la norma sobre los servicios de salud y lo que se refiere a seguridad en las empresas en perspectiva, transportes y producción. O sea, no solamente es que los órganos rectores sean el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, también está detrás de ellos, trabajan los demás ministerios. Y hay ministerios claves por la performance de, obviamente, de su actividad o rubro de producción o industrial en el país, que son los que están de pie tratando de hacer esas normativas, leyes, etcétera, o promoviendo, son los que obviamente por estadística se realizan la mayor cantidad de accidentes. Pero participa el Ministerio de Agricultura, el MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio, por ejemplo, de Minas, el Ministerio del Ambiente, o sea, todos los ministerios están participando. Se han elaborado los proyectos de normas que crean el registro de auditoría, los formatos y los registros de seguridad y el de simplificado para las MIPES, ¿correcto? Se ha elaborado también la guía, que es para ellos importante, ícono que han hecho preservar dentro de su, digamos, de su organización. Por ejemplo, el tema de los representantes del comité, obviamente la guía para la elección de los representantes del comité, que es la RM 148, ¿correcto? Que se encuentra en el MINTRA, ¿no? Se expedirá guía de criterios en materia de comités, o sea, todas las guías y los cambios en materia de comité, obviamente ellos están encargados. Capacitación, elaboración de 3 módulos al año que ellos ofrecen también por el tema de capacitación, que podemos utilizar también en la empresa. Hasta agosto del 2012 se ha capacitado a 2.547, que fue en el momento que obviamente se, digamos, se aprobó la ley 29.183, ¿no? Con 14 regiones en el país, 15 eventos de manera presencial, etcétera. Las comisiones, hasta ese momento se preside la comisión intersectorial encargada de coordinar y supervisar el cumplimiento de lo establecido en el reglamento de prevención y control de cáncer profesional, ¿correcto? Que ahí va la última sesión del 4 de septiembre del 2012, ¿no? Todo hacia el año 2010, que es lo que se había obviamente avanzado. Se integra la Comisión Técnica Multisectorial encargada de velar de permanecer el cumplimiento de la ley 29.662 que prohíbe los asbestos, digamos, anfiboles y regula el uso del asbestos y crisotilo, ¿correcto? Regula, o sea, qué cantidad de asbesto debe ir por cada producto y eso llama que las empresas tengan que hacer investigación. Hacer investigación, ¿por qué? Porque si me está regulando el porcentaje de asbesto que tiene que ir dentro de un producto, entonces yo tengo que velar y trabajar en el desarrollo del producto. Registro de información se gestiona el sistema
sistema de accidente de trabajo, ¿no? Todo el sistema, cómo se va a hacer el procedimiento de trabajo. Se ha iniciado los trabajos para la implementación del registro único de información y se ha suscrito en ese momento el convenio de, obviamente, que tiene que ver para realizar investigaciones relacionadas con seguridad, salud en el trabajo con la INS, convenio de investigación. Los avances, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema, la segunda parte, ¿no? Por ejemplo, tiene la situación actual, ¿no? Digamos, cuenta, ¿no? A nivel nacional con 384 inspectores en la inspección de trabajo, el 28% de los inspectores a nivel nacional, 106 inspectores se desempeñan en la fiscalización, 120 inspectores, ojo, habían en el año 2009, para que vean ustedes, se vienen elaborando protocolos de inspección en materia de seguridad con relación al año anterior también con respecto a esa fecha, se incrementó el 14% el número de trabajadores alcanzado del 35%. Perspectivas en corto plazo, o sea, lo que obviamente se está cumpliendo, se prevén inspecciones conjuntas con organismos supervisores, que en este caso la SUNAFI, se está elaborando la tabla de indemnización para accidentes y enfermedades profesionales, que ya también ya está, que en ese momento estaban elaborando, implementación de la Superintendencia de Fiscalización Laboral, que obviamente potencia la labor inspectiva de la ley. Eso quiere decir que la ley fue promulgada, pero todavía la parte de inspección no estaba reglamentada, ¿correcto? Es lo que te quiere decir. Ahora, en este diálogo social, porque obviamente interviene en la forma como hacer leyes en el Congreso, ¿no? Bastante única, ¿no? Cualquiera podemos participar, podemos, digamos, sugerir, inclusive nosotros como aula, como escuela de seguridad que tenemos, podemos también alcanzar modificaciones, porque hay comisiones dentro digamos, de lo que se llama el tema del Congreso. En esas comisiones se ven las propuestas y puedes participar de repente alcanzando, o de repente si ven que tu propuesta es buena, te llaman, ¿no? Y de repente por ahí colaborar, ¿no? Que eso es algo que obviamente se puede implementar, ¿no? Para lo que es el tema de la escuela de seguridad, porque debería tener una presencia activa con respecto a los cambios legales, ¿no? Pero eso indica que también tengamos que hacer investigación al respecto. La ley 29.183 promulgada durante el gobierno pone acento a dos aspectos en ese momento. Crean una cultura de prevención, que es el tema de uno de los principios de la ley, que ustedes deben saber, ya le deben haber explicado. La referencia de estándares mínimos exigidos por la Organización Internacional del Trabajo, los tratados de libre comercio y la decisión 584, norma regional andina del CAM. O sea, el tema de la organización andina también tiene su propuesta, también está obviamente el tema de las decisiones de la OIT, ¿no? Reforzar el rol de trabajadores y empleadores en la prevención de los riesgos en sus empresas a través de mecanismos de participación y consulta diversos. En la sede de la empresa, a través de comités a nivel nacional, obviamente tenemos el Consejo Nacional y el Consejo Regional. En ese diálogo social, obviamente, inicia con formular y aprobar la Política Nacional de Seguridad, Salud y Trabajo, el liderazgo y, digamos, el protagonismo que tiene que tener el empleador. Coordinar acciones de capacitación, formación de recursos humanos, velar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, fiscalizar el incumplimiento de la Política Nacional de Seguridad, Salud en el Trabajo. El fiscalizar, en ese momento, era su meta. Ahora ya tenemos el tema en la SUNAFIC. Entonces, todos esos logros, obviamente, ya se han realizado. Avances de aprobación de la política nacional, ¿no? Decía, hay un perfil y obviamente que nuevos accidentes o desarrollo de enfermedades ocupacionales han salido, pero eso tiene que estar basado en una investigación. Ahí te viene el perfil o diagnóstico de la situación de la seguridad, salud del trabajo, hablando a nivel de país. Cuando nosotros hablamos a nivel, por ejemplo, internacional, pues la OIT, tengo entendido que hace 3 años ya tiene una oficina donde está haciendo investigaciones sobre seguridad, salud en el trabajo en materia en forma global, ¿no? Investigaciones, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, el uso de la andermita, ¿no? O sea, ¿en qué productos está? ¿En dónde está? ¿Quiénes lo usan? ¿En qué países? Porque de repente están botando enfermedades ocupacionales que están relacionadas, por ejemplo, a este cristal, ¿no? Avance de aprobación de la política nacional, bueno, algo prevenir los accidentes y los daños a la salud, los principios que obviamente imperan en ese momento y son los que están ahora, si usted revisa, la prevención, la gestión integral, la responsabilidad, la universalidad, la atención integral de la salud y la participación y diálogo social. Eso es lo que obviamente hicieron en este diálogo social cuando obviamente implementaron, o sea, claro, aprobaron la ley 29.183. Ahora, ¿por qué universalidad? Porque es aplicado a toda empresa, sea producción, servicio, o sea también el tema que sea una empresa mixta, ¿no? Que haga las dos cosas, es aplicada a todas sus líneas de negocio.
Avances de aprobación, por ejemplo, los ejes, ¿no? Que la cual fueron base para la política nacional, es promover un marco normativo armónico, coherente, integral sobre seguridad y salud en el trabajo, adaptar a las necesidades de protección de todos los trabajadores y trabajadoras. Eso quiere decir que eso tiene nuestra política nacional. Fomentar una reintegrada información sobre seguridad y salud en el trabajo, reintegrada que viene, pues la información que tiene que dar los trabajadores, perdón, las empresas y la información que tiene que dar al Ministerio de Trabajo de acuerdo a un accidente o el manejo de sustancias peligrosas y la información que tiene que dar los nosocomios, los hospitales, las clínicas cuando hay atención de un accidentado para que obviamente vaya inmediatamente a inspeccionar la SUNAFIL digamos, de acuerdo al órgano pertinente. Promover el cumplimiento de la normativa, ¿no? Fortalecer las capacidades de los actores del sistema de seguridad. ¿Y cuáles son las capacidades de esos actores de seguridad? Pues tenemos en el tema del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, que son los órganos superrectores. También tenemos los actores dentro de la empresa. Dentro de la empresa tenemos, por ejemplo, al tema de el empleador, como yo siempre digo, es el empleador. El empleador también tenemos que trabajarlo. El tema de los colaboradores, ¿no? Y acá no es que primero es uno, no. Segundo, primero los colaboradores. Segundo, tenemos que plantear sistemas en donde ambos maduren y también nuestro sistema de gestión. Tiene que haber una comunicación efectiva al respecto. Avances de aprobación de las normas reglamentarias, documentos técnicos, ¿no? El reglamento de la ley 29.783, ley de seguridad y salud en el trabajo, obviamente, definitivamente comenzó, obviamente, a ver los cambios, las modificaciones. Hubieron las guías y formatos para la elección de los representantes del comité. A partir de ese momento, los protocolos para las actuaciones inspectivas de investigación, formatos referenciales, ¿no? Que aprobaron mediante resolución directoral del año 2015, la 002-2013, ¿correcto? Ya estamos pisando el 2013. En los avances de aprobación de las normas reglamentarias, documentos técnicos, los modos de seguridad, salud en el trabajo, sistema básico de la gestión de seguridad, la participación de los trabajadores, la seguridad, salud en el trabajo para funcionarios de la administración pública, también estuvieron trabajando sobre ello. Los boletines estadísticos que hasta ahora ya se dan, ustedes pueden ver en el Ministerio de Trabajo los boletines estadísticos que se dan mensuales, luego tienen un condensado trimestral y luego anual, ¿correcto? A veces hay que esperar un poquito porque, por ejemplo, si entramos ahorita no vamos a tener de repente el de agosto, ¿no? A veces no encuentras ni el de julio, ¿no? Por ejemplo, está hasta el primer trimestre, ¿no? Y el mensual puede estar de repente hasta por ahí en junio, ¿no? O a veces tenemos la suerte que sí podemos entrar y encontramos el de agosto, ¿no? Marco legal. En el marco legal vigente, ojo que lo que le estoy diciendo de la aparición de los estadísticas, eso es lo que ha venido sucediendo hasta ahora, ¿no? En lo sucesivo, pues la promesa que tiene el Ministerio de Trabajo es que esto vaya actualizándose en el sentido de que vaya llegando a que cada vez sea en una forma mensual, tanto los trimestrales e incluso, ¿no? Cuando buscamos el consolidado anual, a veces encontramos, pues estamos 2024, el de 2022. ¿No? Entonces sale el del 2023 de repente después me imagino, de revisiones que tienen y eso cada 10 veces lo tienen que hacer mucho más presto, ¿no? Más claro que en el momento que uno lo ubique, por ejemplo, si estamos en septiembre, encontrarlo de agosto o ya tener el 2023 ya vigente, puesto, ¿no? Eso lo van a lograr con el tiempo, con el tema de los sistemas que obviamente tienen que actualizar y todo ello. Hablando del marco legal vigente, ¿no? En el cual nosotros nos parametramos, tenemos la ley 29.783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, que son las 006, 007, tiene la 30.222, la 31.246, que vamos a hablar. Decreto Supremo 005-2012 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. La resolución ministerial, ¿correcto? Digamos, número 050, que hablamos de la RME 050, donde tenemos los formatos referenciales, información mínima de los registros obligatorios, ¿no? ¿Cuáles son los registros obligatorios? Los registros de accidentes, el tema, por ejemplo, que ahí hay un hiper, está en el Plan Anual de Seguridad, Salud de Trabajo, digamos, el tema de las, digamos, sustancias peligrosas, etcétera, ¿no? Tenemos un conjunto digamos, de formatos, ¿no? Decreto Supremo 42F, Reglamento de Seguridad Industrial, esto es del año 64, hasta ahora está vigente, es con la cual estuvo manejándose las empresas, aparte en el tema de, digamos, de la parte de seguridad industrial, donde se veía la higiene industrial, etcétera, eso sigue vigente, ¿correcto? La G050, seguridad durante la construcción, que tiene que ver todo lo que corresponde a cómo se debe trabajar con andamios, el tema, por ejemplo, cómo hacer las barricadas, como el tema de cómo hacer, por ejemplo, el tema de las construcciones, por ejemplo, de algún túnel, lo que es el tema, por ejemplo, de espacios confinados, hacer, por ejemplo, el tema, pues, para poner ductos, ahí te explica.
También tenemos la RM375, que es de 2008, que es sobre las normas básicas de ergonomía que se debe tener, obviamente, en la empresa. El Reglamento Nacional de Edificaciones, que es la RNE, que obviamente podemos consignar desde la 01, dependiendo de lo que queremos, porque también tenemos la 150, 111, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, revestimiento, colocado de repente columnas. Entonces, nos regimos a los procedimientos de la norma técnica de edificación nacional. Hablando de sectores como construcción, también tenemos la 024, 026, que es de minería, ¿no? También normas que también, aparte de lo que tienen que cumplir las personas en la 29783, también, o su reglamento y sus modificatorias, tienen que cumplir con las normas del sector. La RM148 guía y formatos referenciales para el proceso de selección de representantes de los trabajadores ante el comité. Eso salió en el año 2012. En la RM, ahora con lo que le expliqué antes, las primeras láminas, ya se dan cuenta que comenzaron a salir los productos que en ese momento ellos estaban trabajando. La RM050, formatos referenciales que contemplan la información mínima, obviamente en el tema de registros obligatorios que le estaba mencionando. La RM085, sistema simplificado de registro del sistema de gestión de seguridad salud de trabajo para la MIPE, ¿no? Para la pequeña empresa, ¿no? Hay un sistema simplificado de registro de sistema de gestión. La 014, Decreto Supremo 014-2013, Reglamento de Registro de Auditores, autorizado para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad salud de trabajo. Hablando de los registros de auditores autorizados por el Ministerio de Trabajo, que es el MINTRA, ¿correcto? Porque para hacer un plan de auditoría en la empresa, nosotros basamos en un plan y programa, ¿correcto? Estamos hablando de los auditores del MINTRA, ¿no? Que cada empresa privada, si va a hacer una auditoría interna o externa, siempre recomiendan, y en ese caso de las empresas privadas exigen que haya un auditor MINTRA. La RM375, norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación disergonómico. Entonces, la 006, modificatoria del Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 30-222, modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en 7 artículos. La Ley 31-246 modifica a la 29-783 en 2 artículos, en el artículo 49 y en el artículo 60. El artículo 49 habla sobre los exámenes médicos ocupacionales, sobre el tema de la responsabilidad del, digamos, del empleador con respecto al pago, con respecto a la realización, digamos, antes, durante y después, ¿no? O sea, antes de empezar la parte laboral. Y la 60 habla sobre los equipos de protección personal, ¿no? Que habla que tenemos que ver cuáles son los equipos más ajustados para la tarea, debemos hacer una investigación de eso responsable el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acá tenemos la ley que obviamente ahí decía, ¿no? Son importantes estas modificatorias. A partir de aquí comienza la primera modificatoria, luego tenemos la 31.246 y luego también las modificaciones de reglamento. Esa es primera modificación de reglamento, que luego viene la 007 y otros obviamente que se han dado. Hablando del comité, fomenta una cultura. ¿Cuál es el trabajo del comité, no? Dentro de la política nacional, que era lo que se buscaba, ¿no? ¿Y por qué se tiene que hablar del comité? Porque el comité cumple un papel muy fundamental dentro de la parte de la estructura del sistema de gestión, no dentro de las, digamos, de la estructura en sí de nuestro sistema de gestión, pero sí dentro de todo el componente general integral de la seguridad de la empresa, ¿correcto? Porque son como los veedores, lo que hacen seguimiento y obviamente tienen responsabilidades. Por eso que era muy importante que en la política nacional del año 2012 trabajaran sobre la composición del comité, cuáles son esas características, cuáles eran sus obligaciones. Fomenta una cultura de prevención asegurando la detección oportuna de los riesgos. ¿Por qué? Porque van a hacer revisiones, ahora vamos a ver revisiones de infraestructura, revisiones estadísticas y van a estar atrás de muchas cosas del sistema de gestión. Coordina, promueve y hace seguimiento a las actividades de seguridad, salud en el trabajo de la organización. Vigila el cumplimiento del reglamento, porque es una de sus tareas, el cumplimiento del reglamento interno de seguridad, salud en el trabajo por parte del empleador y de los trabajadores. De ambas partes tiene que vigilar. El comité, pues, obviamente, cuando hay un comité, porque cuando hay, digamos, mayores a 20 personas y pasados, pues, los 100 personas, cada 100 personas más se adhiere una persona más al comité, ¿no? Ahora, el comité puede ser bipartito paritario, ¿no? Según la ley, pero usualmente se trata de que alcanzarle de que sean paritarios para que sean igual número de representantes del empleador e igual número de representantes de los trabajadores. Entonces, acá tenemos el comité tiene un supervisor cuando son menos de 20 trabajadores. Nota la facultad, instituto, dependencia, filial, cuenta con uso comité o supervisor seguridad según corresponda, ¿no? Digamos, hablando de los comités, a veces dicen, oye, y si yo tengo varias sedes o un consorcio, pues bueno, cada consorcio tiene un subcomité del comité general.
porque obviamente no vas a trabajar con el consorcio de la matriz, ¿no? Es como por decir, Bacos y Johnson acá tiene una sede en Santa Anita y también tiene embotelladoras en, creo, me parece, en otro lugar, ¿no? Entonces, en base a ello, no es que el comité de acá, ¿cómo va a supervisar? Ya no, tiene que haber un subcomité en relación cumpliendo con la parte legal, no supervisor, porque dicen algunos, no, pero allí hay 100 personas, no puede ser un supervisor, no, porque el comité central es, no, tiene que haber un subcomité con las mismas características, también se va a elecciones, y tenemos un comité general en el cual votan todos, ¿no? Pero tiene que haber un subcomité. Otros en relación al Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo, que es bueno que obviamente ustedes comprendan, porque todo esto va armando el tema de la parte legal, que obviamente dentro de la higiene tenemos que tener en cuenta, porque estos señores son los que también van a revisar nuestro trabajo, van obviamente a hacer un seguimiento con respecto a la seguridad y la parte de la salud ocupacional. Entonces hablamos de la descripción de integrantes que conforman el comité, por ejemplo, cuando quiero ver cómo es la descripción de los integrantes que conforman el comité, entonces me voy obviamente al Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento, en el artículo 56, 57, 58, 59 me va a hablar al respecto. Si yo quiero saber sobre el plazo de duración del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque de repente tengo que prestar mi propuesta de salud ocupacional, entonces no está, de repente están en votaciones, entonces acá me dice plazo de duración y cómo convenga, Decreto Supremo 005, digamos el reglamento, artículo 62. Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, tenemos en el artículo 67 cuántas son las veces mínimas que debe sesionar, que es una vez al mes como mínimo, y obviamente cuál la instalación también del comité. Hablando cuando ganan recién las elecciones, ¿no? Instalan de nuevo y el anterior comité entregan o de repente instalan por primera vez. Elecciones del comité está en el artículo 48-49 del Decreto Supremo 005. La convocatoria, constitución, instalación del comité, también lo encontramos en el artículo 50 y 51, es complementario a estos artículos del plazo de duración del comité, las reuniones del comité. Información contenida en el acta de la constitución del comité, tenemos por ejemplo el artículo 53, vacancia de los miembros del comité 63 y 64, quórum mínimo, artículo 69, funciones del comité, tenemos el artículo 42, facultades del comité, tenemos acá el artículo 60 y 65. Funciones del área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Hasta aquí me van entendiendo, chicos, por favor? ¿Me van entendiendo? ¿Me van entendiendo? Por favor. Sí, directora. ¿Sí? Están escuchando, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Ahora, dentro de este marco, creí conveniente también poner las funciones del área del sistema de gestión de seguridad salud de trabajo, porque tenemos que estar claros, ¿no? Todo esto es la parte legal, ¿correcto? ¿Cuáles son una de las funciones? Desarrolla e implementa medidas preventivas para el trabajo seguro, cuidado y promoción de la salud ocupacional. O sea, es una función del área de seguridad y salud de trabajo dentro de esta premisa de que nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de higiene industrial, pues hagamos las medidas preventivas al respecto en el lugar de trabajo. Gestiona la inducción, capacitación y entrenamiento en materia de seguridad, donde también está incluido el tema que está relacionado a la higiene industrial. Monitoreo de casos de colaboradores de enfermedades relacionadas al trabajo y los accidentes laborales, también está incluido la higiene industrial. Realiza las coordinaciones para la evaluación médico-ocupacional, entrega los resultados y vigilancia médica del personal, y en estos exámenes médicos ocupacionales, llamados los EMO, sus nombres exámenes médicos ocupacionales, también tiene que estar incluido, de acuerdo al proceso, qué aspectos obviamente se le tiene que hacer de análisis, de revisiones, ya en el tema ya de la clínica que va a hacer la evaluación, para evaluar si el trabajador pues se ha contaminado, ¿correcto? Por ejemplo, si hablamos de silicosis, pues de repente amerita, si esta persona ya tiene un cuadro principal de asma, que de repente no pase por una rayos X normal, sino de repente pase por una tomografía, por ejemplo, ¿no? Porque de repente en el último año, pues eso hay que verlo con el médico, ha tenido pues salidas, permisos, etcétera, con respecto a la parte bronquial. De repente amerita en él, por eso que se tiene que ver en una forma personal. No es que todos los exámenes médicos son iguales para todos. Ejecuta la observancia del cumplimiento de seguridad y salud de trabajo de los trabajadores de la empresa, de servicio de terceros, contratas y proveedores. La observancia del cumplimiento. Eso significa de que dentro de las funciones del área de sistema de gestión, dentro del tema de salud ocupacional, dentro de los aspectos que obviamente gobiernan, que es el tema de la higiene, ¿no? Parte de ello la higiene, tenemos la ergonomía, tenemos los factores de riesgo, etcétera. Tiene que hacer sistemas de vigilancia, supervisiones, observaciones que pueda llevar obviamente a tener un control sobre el tema de los peligros y riesgos. A este punto, obviamente, es
digamos, ameritable, ¿no? Que ustedes vean, y ya supongo que conocen, pero tenemos que unificar criterios, es la diferencia entre acto y condiciones inseguras, ¿no? El acto inseguro, como sabemos, es una acción o comportamiento del trabajador que provoca riesgos contra su seguridad y el resto de los colaboradores. O sea, el acto inseguro es lo que permite a la empresa sin darse cuenta, es otra definición. El acto inseguro es aquello que no solamente pone en riesgo a la persona, sino a los demás equipos de trabajo. Entonces, un acto inseguro es que una persona se sube en una silla que obviamente que es giratoria. Un acto inseguro es que la persona pues haga un sopleteado de pintura, no como se ve, por ejemplo, cuando pintan carros, sino usan su protección, digamos, los CPP. Otra cosa es la condición insegura, ¿no? Son condiciones físicas o materiales dentro del lugar de trabajo que pueden desencadenar un accidente laboral. Entonces, una condición insegura también es el tema de todos esos aspectos que obviamente están relacionados al lugar de trabajo y que obviamente no están puestos adecuadamente y que dan una condición insegura al trabajador. Eso se llama condición insegura. El peligro, por ejemplo, si nosotros hablamos, ¿no? Cuando nosotros nos han enseñado, porque obviamente que hablamos de peligros, riesgos y consecuencias. Acá yo sí tengo una, digamos, una moción, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con que sea peligro, riesgo, consecuencias, sino que también se vean las causas, ¿no? Si yo no tengo las causas, no tengo nada. Entonces digo, el peligro, por ejemplo, tenemos, ¿no? Hablando de una cáscara de plátano, hablando de un chicle que se deje, hablando de una gota de agua, se me cayó el café y me importa poco, obviamente que otro venga y lo limpie, ¿no? Hablando de todo ello, sin ponernos, digamos, en a tono con respecto de que qué puede suceder. Tenemos acá que el riesgo es obviamente que la persona, obviamente lo pise, ¿no? Y que la consecuencia es que la persona obviamente se caiga. Pero en realidad, ¿cuál fue la causa, no? ¿Esto es un accidente de trabajo? Sí es un accidente de trabajo, se ocurre dentro de la empresa, ¿correcto? Pero ¿cuál es la causa? ¿La causa es que el plátano estuvo ahí o la causa es una cultura deplorable que tienen las personas para tirar las cosas al suelo? Y si yo veo que las personas tienen una cultura deplorable para tirar las cosas al suelo, porque las personas a veces están con el celular, no están viendo lo que hay en el piso, que es una mala conducta, también se debe ver entre una empresa y debe mirar lo que está bien, lo que está haciendo. Son dos cosas acá, ¿no? Entonces, ocurrió las causas, ¿por qué? Porque la persona estuvo con el celular, miren ustedes, acá hay un celular. Él debió haber estado bien presto a lo que obviamente estaba viendo. Y lo otro es la cultura de los trabajadores, quien obviamente tiró esa cáscara al suelo. Y eso es lo que a mí me interesa, porque yo tengo que trabajar en mi sistema de gestión sobre esa causa. Yo ya sé cuál es el peligro, digo consecuencias, perfecto, pero ¿dónde está la causa? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo potencio mi sistema de gestión? Oh, que eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, por ejemplo, lo que se refiere, por ejemplo, en el peligro, tengo 85 decibeles. ¿No? Significa, hay algunos que dicen, oye, 80 decibeles está bien, no es normal. No, eso depende también de la capacidad acústica de cada persona. Hay personas que tienen muy sensibles en su oído, hay personas que están en 60 decibeles y les duele la cabeza. Ese es el producto de muchos dolores de cabeza, es por el ruido. Entonces tenemos que ver cuál es la capacidad auditiva de la persona y eso no hay otra cosa que obviamente se haga por medio pues, de una evaluación, digamos, de oído agudo, ¿correcto? Que le pueda llevar a detectar cuál es el nivel, obviamente, de percepción o de debilidad con respecto al oído. Entonces tenemos acá el tema del riesgo, tenemos la consecuencia, ¿no? Pero en realidad el riesgo me dice la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, ¿no? El peligro se materializa en una determinada condición. ¿Y cuál es la condición? De repente esta persona, su condición, porque también entra acá la parte endocrina, la parte psicológica, no le da para que aguante 85 decibeles. Entonces, obviamente, va a comenzar con dolor de cabeza, náuseas, fastidio, tedio, todo lo que tiene que ver con estrés. Entonces, eso es lo que yo tengo que vigilar. Porque el peligro, que es una situación característica, que algo que es capaz de ocasionar daño, el peligro está ahí, pero hay que ver cuál es la fuente. De repente es una máquina y de repente por medio de esa máquina puedo encapsularlo, de repente no. De repente tengo que trabajar sobre el tema de los CPP y ver las orejeras. Pero ¿cuál es la causa? Es la máquina. La causa no es que la persona, digamos, tenga un alto nivel, por ejemplo, un bajo nivel de percepción en tranquilidad en el ruido. No, es la máquina. Es el ambiente. De repente el ambiente en general de toda la producción tiene 90 decibeles. Ojo que hay que tener en cuenta esto aquí. Entonces, esa causa es la que yo tengo que trabajar. Obviamente que tengo que ver la máquina, ver obviamente las consecuencias, evitarlas, el riesgo, porque tengo que ir, a través de peligros y riesgo debo ir hasta esos puntos, pero mucho cuidado con las causas y la fuente.
para que se desarrolle ¿qué? Una enfermedad ocupacional. He escuchado que creo que me parece que estoy desarticulada. Está bien, ¿no? Perfecto. Ahora viene, miren, ¿ah? Vamos aquí. Voy aquí, miren, ¿ah? Luego viene acá, registros en general. Después que hemos visto el tema de los actos, condiciones, que es parte legal, que es algo que es tu trabajo como higienista, en el tema de higiene, correcto, laboral, se tiene la obligatoriedad de mantener los siguientes registros. Ah, caramba, también tengo obligatoriedad, es algo que tienen que saber. Por ejemplo, registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes en el que debe constar la investigación y las medidas correctivas. Porque no es que yo diga, ah, caramba, hago mi monitoreo y digo, tengo 85 decibeles. Bueno, pues tiene 85, tiene 90, tiene 60. Ahí no estoy haciendo nada. Si es que no he hecho digamos, un estudio, exhaustivo en los EMO, he hablado con el doctor y he visto, por ejemplo, la realidad de cada persona. Pero yo tengo que hacer un registro de todo ello y también la investigación, lo que estoy haciendo, el trabajo para decir, el sistema de gestión está vigente, se está cumpliendo con el tema de la búsqueda de la realidad, de la búsqueda de la supremacía de la verdad, porque hay un principio que te habla de ello. Entonces, hay registro de exámenes médicos ocupacionales. Ojo que ese es otro tema. El registro de exámenes médicos ocupacionales que va por el tema con las personas, quienes fueron a hacerse los exámenes, porque hay personas que a veces no quieren ir. Eso es una falta grave para el sistema de gestión en una institución, obviamente de 150, que obviamente habían contratado 7 personas, primeramente, que no quieren pasar el examen médico porque simplemente no quieren. Entonces la pregunta legal, y hay un vacío legal ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál sería el sustento legal para que obviamente se ha preguntado, ¿no? Hay el tema de que ellos puedan, digamos, ir, porque eso es algo bueno para ellos. Entonces ellos dicen de que tienen que manejarlo porque no hay un sustento legal directo que a través de la ley diga se amonesta a esa persona, pero sí desde la parte legal del contrato, de la forma de contrato de la persona, si obviamente es permanente o es contratado, buscar obviamente una solución para que obviamente sea amonestado. Y eso sí se puede hacer. Y eso va a su legajo personal. Registro del monitoreo de agentes físicos. Ojo, miren acá. La obligatoriedad de qué? Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que es iluminación, todo lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de vibraciones, el tema de ruido, el tema térmico, etcétera, yo tengo que hacer un registro. Eso es legal. Ahora, otro registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Y en esas inspecciones internas, que son esos registros, debe estar, por ejemplo, las inspecciones, ojo que no estoy hablando ya de monitoreo, como se habló aquí, correcto, registro de monitoreo, estamos hablando de las inspecciones que van a soportar, porque los monitoreos se hacen, por ejemplo, dependiendo de la empresa, se hace cada 6 meses, o dependiendo de la actividad, cada año, o de repente tengo monitoreos vivos para ver cómo se comporta porque estoy haciendo una investigación, es otro tema, estoy haciendo una investigación para poder ver cuál sería la medida correctiva, pero me dice que yo tengo que tener un registro de inspecciones internas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ver que esos lugares críticos, por ejemplo, en ruido, yo tengo que tener un monitoreo de cómo están las personas. Si obviamente el EPP es adecuado, o sea, estoy sujeta a trabajar esos registros de inspección. Luego vienen los registros de estadística de seguridad y salud, ¿no? Todo lo que viene en las estadísticas, que no solamente es, como algunos piensan, cantidad de accidentes, cantidad de incidentes, índice de accidentabilidad, índice de accidentabilidad, el tema, por ejemplo, de, digamos, relacionado, por ejemplo, al tema de todo lo que tiene que ver, digamos, con indicadores, algunos indicadores de estadística, no. Estamos hablando, el registro de estadística debe ser de todo el sistema de gestión, de todo lo que yo levante información, incluyendo el tema, por ejemplo, de la higiene, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la investigación que he hecho, de los registros que he hecho, porque puedo hacer con apps, no necesariamente tengo que contratar a alguien con apps que hay sobre el tema de levantamiento de información sobre la alusión, yo puedo obviamente manejar que esos tienen un más, menos 2% a veces de error, pero yo puedo manejar un registro, ¿no? Entonces, eso es el trabajo que tiene que hacer el sistema de gestión y desde el punto de vista de higiene se tiene que cumplir. Luego viene el registro de equipo de seguridad o emergencia, ¿no? ¿Cuáles son los equipos de seguridad y salud en el trabajo y los equipos de emergencia? Hablando de los equipos de seguridad y salud en el trabajo, entonces hay que ver un registro de que, por un lado,
digamos, se le está dando los registros, por otro lado, lo están usando adecuadamente y por otro lado, estos registros impactan en la reducción, por ejemplo, hablando de la parte acústica, de, digamos, el tema del ruido en las personas. Para eso hay que hacer monitoreas locales, ¿no? Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Cuando hablamos de registro de inducción, capacitación, entrenamiento, en ellos también debe estar todo lo que está relacionado a la higiene industrial. Todos los aspectos que van desde el punto de vista de su perfil de riesgo, que es el hiper, y obviamente eso también debe estar manifestado en el mapa de riesgo, de acuerdo al área, como ustedes van a hacer. No es recomendable hacer, es recomendable hacer un mapa de riesgo general, ¿no? Todo, ¿no? Pero en cada, sobre todo en las áreas de producción, por cada, digamos, estación o grupos de trabajo, si esa área es diferente a la otra área dentro de la producción, debe tener su mapa de riesgo localizado, ¿correcto? Entonces, luego viene el registro de auditorías, ¿no? Y en las auditorías, una de las cosas que te piden son los monitoreos, te piden las inspecciones sobre el tema de, hablando de higiene, te pide varios puntos. A ver, creo que alguien me ha llamado, sentí un crin. A ver, Mateo. Sí, profesora, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el IPRC y el mapa de riesgos? El IPRC es el donde tú identificas los peligros y riesgos, es el IPER. No sé si ustedes en algún momento le han hablado sobre el IPER. Sí, claro, profesora. En la teoría es IPER, I-P-E-R, y cuando obviamente es con C, es control, que Control, obviamente claro. después de la evaluación viene el tema de los controles. Ahora, el mapa de riesgos es el conjunto de, tú levantas un plano, es el diagrama de la empresa, donde tú ubicas a la empresa, por ejemplo, la parte administrativa, la parte, por ejemplo, de producción, la parte de almacén, y dentro de, obviamente, la evaluación que tú has hecho en primera instancia en el IPER, ¿correcto? Porque el IPER lo revisas por procesos, por actividad, tarea, donde también debe consignar el tema de muchos puntos de higiene. Entonces tú agarras y colocas cuáles son las áreas que obviamente, por ejemplo, tienen el tema de ruido. Las áreas que tienen el tema de ruido, entonces tú pones una simbología que tiene que tener protección al ruido. Si hablamos de áreas que tienen, por ejemplo, alcance a tener un problema con la parte eléctrica, le pones obviamente la simbología de la parte eléctrica y así sucesivamente, porque eso va a consignar que luego tú digas cuáles son los CPP que obviamente tienen que consignar por cada área. ¿Me están entendiendo? ¿Me Sí, profesora. entendiste? Sí, Ahora, ojo, que hay países centroamericanos que al hiper le llaman perfil de riesgo y al mapa de riesgo también le llaman perfil de riesgo. ¿Está claro? O sea, cuando nosotros vamos a otro país a trabajar, nosotros tenemos que preguntar cómo es el tema del hiper, cómo lo llaman acá, cómo llaman el tema del mapa riesgo. Y también otra de las cosas es, por ejemplo, el tema de, hablando de los extintores, hablando, por ejemplo, de los tipos de extintores, son parecidos, pero la forma de nomenclatura es diferente. Por ejemplo, si acá en Lima hablamos de tipo de fuego A, B, C, D, digamos E, ¿correcto? ¿Cómo se llama? En Europa, por ejemplo, en España te habla de F, G. Y que obviamente, o sea, tienes que preguntar y obviamente te vas acondicionando, pero al final viene a ser casi lo mismo. ¿Está bien? No sé si ahí sí, está profesora. bien, Mateo. Perfecto. Yo sí Entonces entendí. ahora, Gracias. gracias a ti. Ahora, una de las cosas, por ejemplo, y le estoy dando paso por paso para que obviamente entiendan esto, porque obviamente tenemos que entenderlo no de decir, oye, ¿sabes que la ley 29783, la tal cosa que no? O sea, como para que usted se entienda cómo está involucrado el tema de higiene industrial, que esa es la idea. Registros de la pequeña, y ojo, también hay, ¿se acuerda que cuando la política nacional en el año 2012 le dije que había que ver, y ellos iban a ver sobre el tema de la organización, registros de microempresas? Acá está. Crearon los registros para pequeña empresa, registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes que también tienen que hacerse los registros sobre higiene industrial. Registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de seguimiento, registro de evaluación del sistema de gestión, registro de estadísticas de la seguridad y salud del trabajo. Todo donde se involucra y que está importante, obviamente el tema de dar información sobre la higiene, monitoreos, el tema, por ejemplo, de factores físicos, químicos, biológicos, etcétera, lo tenemos que dar. Para las microempresas, ¿correcto? Porque acá estamos hablando para las pequeñas, las pymes, ahora hay microempresas, ya, o sea, también se aplica la ley 29783. Se habla de los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, registro de exámenes médicos ocupacionales y registros de inspecciones internas de seguridad y salud al trabajo. En todos ellos tenemos que ver en la parte de la parte de higiene industrial.
sea, en el registro de accidentes, enfermedades ocupacionales que estén derivados de higiene, debemos hablar sobre el tema. Registro de exámenes médicos, ¿qué exámenes médicos debe darse? El doctor que sugiere, en este caso, se contrata al doctor por horas, entonces dice, bueno, los exámenes médicos que se deben dar son estos, porque a veces hay asesores que le dicen a los pequeños y microempresas, no, no hay necesidad que tú pases exámenes médicos. ¿Me están entendiendo? Y ustedes se dan cuenta que los registros de la microempresa te habla sobre los exámenes médicos ocupacionales. Registro de inspecciones internas de la seguridad y salud en el trabajo, esas inspecciones internas donde yo tengo que ver los monitoreos locales, ojo, no que yo contrate a alguien, sino que yo también haga monitoreo sobre, vuelvo a repetir, sobre el tema de la luz, la luminosidad, el tema de la velocidad del aire, el tema de la temperatura, el tema de lo que se refiere en las condiciones auditivas, digamos, el tema, por ejemplo, de las vibraciones, etcétera. El control de documentos, ¿no? Y acá viene un tema, porque todo ello, registro, pues hay un control de documentos, porque yo hacer un registro, levantar información, tiene registro, tiene checklist. Entonces, yo tengo que tener un control de documentos y cumplir lo siguiente. Deben estar vigentes y deben ser presentados cuando la autoridad lo solicite. ¿Quién es la autoridad? La Superintendencia Nacional de Fiscalización. O de repente si ve el nosocomio, ¿no? O de repente si lo pide el Ministerio de Trabajo, que tiene que obviamente dar información sobre el muerto, sobre la enfermedad, pues que obviamente, o de repente el accidente, digamos, de importancia que ha sucedido. Y mantener un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos 12 meses. Un archivo activo significa que yo tengo que disponer qué registros se van a hacer en cada lugar y de cajón en estos registros van los registros correlacionados, vuelvo a repetir, ruido, vibraciones, iluminación, el tema de la observación ergonómica, chequeo, CPP, o sea, todo lo que consigne a lo que yo voy a definir como higiene dentro de la empresa que obviamente hay. Por ejemplo, si es una empresa que no tiene nada que ver con el tema de ruido, no habrá el tema de ruido, ¿correcto? Pero primeramente, para yo decir no va a haber, yo tengo que hacer una evaluación de cada puesto de trabajo, cómo ver ruido, y de repente si encuentro que está menos de 40, es un tema, digamos, administrativo, computadoras, un call center, entonces digo, mira, acá está la muestra que yo hice un análisis, primero un monitoreo sobre el tema del ruido, y obviamente hace 2 años, y se siguen las mismas condiciones, porque ahí en ese informe tiene que decir las condiciones, se siguen las mismas condiciones de cantidad de personas, del lugar de trabajo, porque ese informe se hace con monitoreos por medio de, digamos, especialistas del INACAL, porque obviamente hay empresas que tienen que estar autorizadas por INACAL. Entonces, obviamente se ve el contexto, entonces la persona que audita dice, ok, perfecto, nosotros no tenemos tema de ruido, pero de repente sí tienen el tema de iluminación. Entonces, sobre eso sí hace regulación. Ahora, eso no quiere decir que después de 2 años, 3 años no lo haga así. Después de 2 años, 3 años tiene que volver a verificar, pero ya no es seguido el tema del ruido, ¿correcto? Pero lo otro sí, y eso debe marcarse dentro de los manuales de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, el tiempo de almacenamiento de los registros de archivos y pasivos, ¿no? Los registros de investigación, el examen médico ocupacionales, monitoreo de agentes físicos, que está ahí entra lo que es la parte de higiene e industrial, las inspecciones internas, también entra la higiene industrial, las estadísticas de equipo de seguridad, higiene industrial, inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro, que también entra la parte de higiene. En todas las capacitaciones, o se tiene que marcar una capacitación de enseñanza a las personas, o en lo que vayamos a hacer, también tiene que estar involucrado el tema de la higiene. Entonces, entra en todo ese punto. Los registros digamos, de accidentes de trabajo, accidentes peligrosos, será de 10 años, te dice, y los registros de enfermedades ocupacionales, 20 años. Ojo que esto hay que mirarlo con pinzas, porque si yo tengo una persona, y eso no lo dice la ley, pero yo te les digo, tengo una persona que obviamente ahorita tiene pues 25 años, cuando pase 10 años tiene 35 años y de repente por ahí tuvo el tema de un accidente de trabajo bastante fuerte, va a otra empresa y tiene secuelas cuando tiene 55 años. Yo no puedo votar mi registro de esa persona. Ahora, si la persona tiene 60, 70 años, bueno, pero yo siempre aconsejo, no se debe votar los documentos. Debe digitalizarse y debe tenerse un backup del físico. Eso es importante, porque puede haber denuncias legales retroactivas con relación al tema de en cuándo sucedió. Ahora, si no aplica según el reclamo, que no es retroactivo, según el reclamo, entonces no aplica. Pero hay que asegurarse y tener la información necesaria para poder responder legalmente. Planificación y aplicación de la seguridad salud en el trabajo. Bueno, ¿cómo planifico y aplico el sistema de gestión desde el punto de la ley 29.783?
La elaboración de la línea base que tenemos en la RM050, ¿correcto? Es uno de los documentos que está en la RM050, que obviamente tiene una estructura donde tiene principios, te preguntas sobre la política, sobre la planificación, etcétera, tiene unas sendas preguntas, pero que no solamente decir, oye, tienes la política, sino yo tengo que ver, mirar, un ejemplo, por ejemplo, la política si está firmada por el gerente general, por el comité, tengo que mirar que la política se comprometa al tema de la seguridad, salud y trabajo, me habla sobre la mejora continua, tengo que revisar la política. No solamente decir si tiene, tiene el hiper, sí tiene, y sin embargo en el hiper no está la parte de limpieza, no está la parte de vigilancia, no está la parte de repente del encofrado. Porque dice que no, que como es una actividad que obviamente no va, no está, o sea, yo tengo que revisar. Entonces, obviamente aquí entra el tema de la elaboración de la línea base, para eso me ayuda, porque yo me voy a dar cuenta cómo es tal sistema de gestión, o que no es el único documento que a veces el profesional puede aplicar, pero de acuerdo a la ley te exige el estudio de línea base, tú puedes hacer un FODA adicionalmente, puedes utilizar matrices cruzadas, puedes utilizar Ichikawa, Pareto, lo que a ti te dé la gana, pero el estudio de línea base tiene que ir de cajón. Comparar resultados, porque después elaboras la línea base, comparas resultados con la legislación vigente, porque van saliendo legislación todos los días. Puede salir legislación, ya sea a nivel internacional, nacional, alguna modificatoria, a veces dejando 2 semanas, 3 semanas, pero hay algo que siempre está articulado. Por ejemplo, este tema con la ley sobre la mujer gestante. ¿Ustedes consideran que la ley de la mujer gestante deben tomar en cuenta en la seguridad y salud del trabajo, sí o no? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Dice ley de la mujer gestante. Todo el mundo dice, no, pero eso no, lo tienes que tomar en cuenta. Por eso que tienes que revisar y ver aquellas leyes que salen que deben estar vinculadas al tema, leyes, normativas, dependiendo de los ministerios, que estén vinculadas a lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, el tema de la interculturalidad. Usted dirá, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con la interculturalidad? Pues bueno, porque eso es parte de lo que nosotros tenemos que aplicar y también va dentro de las leyes que tienen que ir en nuestra matriz legal. El otro tema, por ejemplo, es el tema de la igualdad de género. Y esto viene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene que estar incluido dentro de la parte social, dentro de la parte de seguridad, salud en el trabajo. Entonces, hay ley, inclusive esto de, digamos, el tema de la identificación de género y una serie de cosas, porque nosotros vamos a trabajar con los ellos, ellas y ellas. Entonces, ¿cuál es la parte legal en la cual nos estamos sometiendo? ¿O qué tengo que enseñarle yo a mis trabajadores para que obviamente respeten esta situación? Por eso se dice, compara los resultados con la legislación vigente. O sea, esta legislación, ¿qué tengo que modificar dentro del sistema de gestión? ¿Qué tengo que ampliar en mis procedimientos, en mis capacitaciones, en mis planes? Comienzo yo a depurar para poder planificar y desarrollar todo lo que es el sistema de gestión, porque a partir de aquí vienen cambios, entonces planifico, ojo, pero en base a esta ley, que estamos en las leyes. O sea, veo primeramente el estudio de línea base para mi empresa, luego veo todas las leyes, comparo, planifico a partir de mi elaboración de línea base y otras herramientas que puedo utilizar, cuál es la condición de mi empresa, y en base a eso planifico, hago los documentos de la pirámide del sistema de gestión y desarrollo y aplico el sistema de gestión. Luego tengo que identificar, prevenir y controlar. Dentro de esta planificación voy a hacer el seguimiento. Por eso que cuando uno dice voy a hacer seguimiento, voy a hacer vigilancia, voy a hacer el tema de inspecciones, voy a hacer el tema de observaciones, pues yo debo aprender a identificar los procesos adecuadamente, que lo debo haber visto en esta parte. Entonces yo identifico dentro del proceso, digamos, a quién le voy a dar la responsabilidad, cómo voy a hacer para poder prevenir y controlar. Pero tengo que llenar registro, llenar también no solamente registro, sino que tenerlo en un sistema, ya sea en Excel, pero hay que tenerlo, hay que calcular. Y para ver el tema de la mejora continua de los procesos, porque aunque la RM050 tiene un hiper que dice actividad, tarea, peligro, riesgos y control, la misma ley se contradice porque lo ha sacado en la RM050, sin embargo la ley te habla de procesos, te habla de procesos, te habla de infraestructura, te habla que tú debes cuidar a la persona, a los procesos, a la infraestructura, al medio ambiente. Eso es lo que te dice la ley. Te hablan según, obviamente, la ley, el decreto supremo 005, la ley 29783. Entonces, tenemos que trabajar sobre procesos. Cuando se trabaja la identificación de peligros y evaluación de riesgos, obviamente para el tema del hiper se desarrollan las siguientes etapas porque para yo llegar al tema de la parte de higiene industrial, yo tengo que empezar del mapa de procesos. El mapa de procesos, ¿correcto?
¿Cómo elaboro un mapa de procesos? Yo tengo que identificar, es como decir, algo sencillo les voy a decir, ¿no? El hecho que, por ejemplo, el proceso que el vigilante tiene que hacer cuando viene un visitante a la empresa. ¿Qué es lo primero que hace el vigilante? Pide sus documentos, pregunta, dice, ¿sabe qué? ¿Tiene alguna cita usted hoy día? La persona quizás le responde sí. Allá, si usted tiene una cita, ¿con qué oficina? Entonces el vigilante tiene que comunicarse con la oficina y pedir la autorización de la entrada de esa persona para que obviamente pueda entrar. Entonces luego que le dice sí, entonces él dice, ¿sabe qué? Deme su DNI, le da un photocheck, apunte en la computadora y obviamente dice, avisa, sabe que la persona tal está pasando y que se va a dirigir al pabellón tal o se va a dirigir de repente a la oficina tal, etcétera. Porque tiene que haber un recibimiento de alguien para que alguien obviamente reciba y lo derive a la oficina donde esta persona va a ir. Entonces, ahí estamos hablando de un proceso de atención a un visitante, ¿correcto? Y en el caso dice no, entonces obviamente la persona, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? Le va a comunicar que no, que en todo caso tiene que preparar una previa cita, pedir una previa cita, y la persona que obviamente ido a visitar va a decir, ¿cuándo se puede visitar? Bueno, la visita son los martes y los jueves. Entonces yo mapeo el proceso. Eso es un pequeño proceso dentro de toda la actividad operacional de la empresa, chiquitito. Imagínense ustedes el proceso de compras, el proceso de la producción de cada cosa. Entonces dice, hay que mapear los procesos. Por ejemplo, te dicen actividad económica minería, o puede ser manufactura, o puede ser construcción, o puede ser educación, lo que sea. Yo digo procesos, un ejemplo. Ojo que no se pone así, pero para que pongan una idea, porque si yo pongo procesos, exploración, yo tendría que poner acá área, en el hiper, área, producción, procesos, exploración, actividad, que es una de ellas es la perforación, una de ellas es la perforación, la otra es tareas, colocación, por ejemplo, de cargas, posiblemente. El puesto es el motorista, puesto de trabajo. Esta persona conoce sobre el tema, cuántas capacitaciones tiene. Entonces, esta es la base y a mí me llama la atención que obviamente en la RM050 pongan pues un hiper, que para mí puedo utilizarlo, pero para actividades que sean pues de último momento, ¿no? De repente estoy abriendo una pista, una zanja y de repente en último momento aparece un tema de un cable eléctrico. Entonces ahí yo puedo utilizar ello que dice peligro, riesgo, actividad, tarea, o sea, actividad, perdón, y control, y que yo en una forma rápida pueda controlar ello, pero no para hacer el levantamiento de información de todos los peligros y riesgos de la empresa. Por ejemplo, proceso, como le digo, área producción, proceso explotación, actividades extracción, tareas, colocación de cargas, puestos, jefe de, obviamente, de lo que tiene que ver con todo el tema de la perforación. Preparación, proceso, preparación, actividad, perdón, área, obviamente estamos hablando de producción, proceso, preparación, actividad de chancado, tareas de esquinchado, puesto, jefe de perforación. Si hablamos de proceso, concentración, pero pertenece al área de ¿qué? Al área de producción, actividad de explotación, ¿correcto? Porque el área tiene subáreas y esas subáreas tiene procesos, ¿correcto? En este caso son explotación, preparación, concentración. Tareas, la molienda, puesto mecánico, ¿correcto? Entonces yo comienzo a definir por cada uno, y ojo que este tema de la exploración tiene una serie de conjuntos, porque no es solamente decir exploración, perforación, no. ¿Cuáles son, así como les he hablado de la parte del vigilante, paso a paso, eso que yo he hecho paso a paso lo pongo en un diagrama de flujo y lo coloco aquí? Entonces, imagínense ustedes qué tan grande puede salir un hiper para la evaluación de los peligros y riesgos. ¿Han entendido esta parte? ¿Han entendido esta parte de lo que se refiere a la importancia del mapeo de procesos? ¿Están claros? ¿Estoy en la sala o qué? ¿Me han abandonado? Vamos de un punto, pues. El ingeniero o el especialista tiene que crear el lenguaje apropiado para que obviamente los trabajadores puedan, digamos, entender, ¿correcto? Y lo que siempre se aconseja es que el equipo, para elaborar el hiper, llame al equipo de trabajo del área, ¿no? Para que ellos se familiaricen con la identificación de peligros y riesgos, para que ellos se familiaricen con sus riesgos. Entonces ellos, poco a poco, es parte de la preparación, se van a ir familiarizando. Yo no puedo hacer el hiper y decir, mira, este es el hiper, jamás.
porque si no, obviamente ellos no van a entender nada. ¿Correcto? Entonces se tiene que familiarizar, por eso se dice, debe haber participación y consulta, es uno de los puntos de la ISO 45001 y la ley también te habla de la participación y consulta y te dice bien claro, antes de poner, digamos, en marcha algo, antes de darlo para exhibirlo, antes de darlo como aprobado, debes tener la participación de los trabajadores para que den su opinión y en ese tramo tú tienes que digamos, capacitarlos, explicarles. Por eso que siempre sugiero que el tema de la elaboración del IPER se haga en conjunto con los trabajadores. De esa manera ellos van a estar claros y van a poder entender. ¿Me estás entendiendo, Yaren? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ahora, vamos a seguir. Y acá tenemos el otro punto. Como ustedes ven acá, voy a agrandar. ¿No? Y acá tenemos la identificación. Dime. Enviaron un mensaje por el chat del Meet. Por el chat del Meet. Ah, ya. Sí. A ver, espérate. ¿En qué aula están? ¿En qué aula están? ¿Por qué a las 2:20? ¿Me pueden decir? ¿Por qué a las 2:20? A ver. Pero recién me avisan, por Dios. A ver, no sabía eso. Yo pedí una... Espérate un ratito. Ay, ¿dónde estoy? Pinche. Ah, me había mandado también mensajes, pero lo que pasa es que cuando yo edito clase yo no veo el celular. A ver,